Ya. ¿Se está viendo ahora? ¿Sí? ¿Están viendo, chicas? Profe. Bien, entonces, miren, sería así el planteamiento. Se prepara una solución mezclando 2,52 gramos de ácido nítrico de masa molar 63 gramos mol con suficiente agua hasta un volumen de 200 ml de disolución. De esta se sacan 50 ml, se llevan a otro matraz y se le agregan 200 ml de agua destilada. A esta solución diluida se le agregan 5,2 gramos de hidróxido de sodio de masa molar 40 gramos mol. Suponiendo que el volumen final no cambia, determine el pH de la mezcla. Entonces se dan cuenta, delante, ¿qué nos dijeron? Para que veamos la diferencia. Sacábamos 10 ml de un ácido 6 normal. Acá nos dicen que sacamos 50 ml, pero no nos dan la normalidad, pero hay que sacarla nomás, y punto. Primera tarea entonces, calcular la normalidad del ácido inicial, de donde sacamos los 50 ml. Y bueno, calculamos la normalidad con esta formulita que echamos mano, gramos dividido en masa equivalente del ácido por volumen en litro. Dividimos los 2,52 gramos que agregamos, la masa equivalente es la masa molar dividido en 1, porque es un solo hidrógeno, por el volumen total, que es 200 ml. Por tanto, sacamos 2,52 dividido en 12,6, 0,2 normal. 0,2 normal. Entonces sería como, ¿cierto?, decir, sacamos, cualquiera antes, de un frasco que contiene ácido nítrico 0,2 normal, extraemos 50 ml y bla, bla, bla. ¿No es cierto? Ese es el cuento. Ahora, vamos a sacar la segunda parte. ¿Cuántos equivalentes de ácido van acá? Y llegan a esta solución de la mezcla final, ¿cierto? Entonces, calculamos los equivalentes de ácido nítrico de la manera que sabemos. Volumen en litro, 50 dividido en 1000, por la normalidad que tiene, sabemos que es 0,2, ¿no es cierto? Es decir, en los 50 ml sacamos 0,01 equivalentes que van a dar acá. Aquí hay entonces 0,01 equivalentes de ácido en un total de 250 ml. Ahora los equivalentes de base, ¿no es cierto? ¿Cuánto le agregamos? Bueno, para sacar lo equivalente, usamos esta fórmula. Gramos dividido en masa equivalente. Los 5,2 gramos que agregamos, dividido en la masa equivalente a la base, que es la masa molar 40, dividido en 1, porque es un solo OH. 0,3 equivalentes de NaOH acá en la mezcla. O sea, tengo 0,13 de base, 0,01 de ácido. A todas luces, ¿no es cierto? Hay más cantidad, otra vez, de equivalentes de base. ¿Cuántos son en exceso? La resta. Eso menos eso. Equivalente en exceso, 0,13, menos los de ácido. Hay 0,2 equivalentes de base en exceso. Entonces, tengo que calcular ahora el pOH, pero para eso necesito la concentración en moles por litro. Aquí tengo 0,12, pero en 250 ml, ¿cierto? Entonces, 0,12 en 250, X en 1000, o bien lo hago así con esta formulita, 0,12 partido 0,25. 0,12 equivalentes de base, volumen en litro, que son 250, 0,25. Me da 0,48 normal o 0,48 molar de OH, que es lo mismo, porque es un solo OH. Y ahora calculo el pOH, menos log de ese valor, 0,32, entonces el pH es 14 menos 0,32, obteniendo ese valor de 13,68. Este lo copié de una prueba por ahí antigua, así lo pregunté, tal cual. Si es que ya saben más o menos el estilo. ¿Estamos de acuerdo? Eso. ¿Alguna pregunta sobre este ejercicio? En la guía puede que estén estos mismos o con otros valores, qué sé yo, pero ahí les sirve para poder irse ejercitando cuando empiecen a estudiar esta parte. ¿Ya? No olviden que me va quedando una guía de este contenido y una guía de la química orgánica, que se va a ser lo último que veamos a partir de la próxima clase, que vamos a hacer unas 3 clases, yo creo, de química orgánica, y ahí vamos a concluir. Vamos a empezar a ver todos los contenidos, afortunadamente. ¿Ya? Así que bien por ese lado.
¿Alguna pregunta, niñas, jóvenes? Bueno, aquí hay un ejercicio que está en la guía probablemente que me piden que calcule el pH de un buffer. ¿Qué es una solución buffer? Los cálculos no le vamos a dar mucha importancia. Aquí lo voy a mostrar en todo caso. Pero para saber lo que son o lo que es un pH de un buffer, me tienen que esperar para mostrarles una PPT que por ahí robé desde la internet. A ver si me resulta. Y me van a decir si están viendo esto. Déjenme entrar allí. Ahí, ¿están viendo mi presentación? No es mía, pero bueno, ¿la están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Soluciones buffer o buffers con una S final. Entonces lo importante es que entendamos que la solución buffer, ¿qué es lo que es? ¿Ya? Y en segundo lugar, que en el organismo tenemos soluciones o sistemas, mejor dicho, de este tipo que actúan cumpliendo un papel importante, manteniendo estable el pH ante todo el maltrato que le hacemos desde afuera. ¿Entienden la idea? Por tanto, vamos viendo esto y vamos a ver la aplicación bien breve. Como les digo, esta presentación yo la encontré por allí. No sé de quién será, a ver si está, no sé si estará por ahí el autor, porque hay que mantener el autor, la autoría de esto. Pero bueno, lo preferí dejar así tal cual. Miren bien. No sé de quién será en todo caso, pero no es mía por ese caso. Pero sirve bastante para nuestro interés. ¿Qué es lo que es una solución buffer? Tiene estos otros nombres. Solución reguladora también se llama, solución amortiguadora o solución tampón. Estos cuatro nombres conocidos. Es un sistema que está formado, ¿no es cierto?, por un ácido débil y una sal del ácido débil, o por una base débil y una sal de la base débil. Y tiene el siguiente rol o la siguiente función: mantener estable el pH, mantener constante el pH cuando se le agregan pequeñas cantidades de ion hidrógeno o de ion hidroxilo. Es decir, cuando se le agregan pequeñas cantidades de ácido o de base. Esto es muy utilizado en los laboratorios, ¿no es cierto? Veamos. Una solución amortiguadora actúa reduciendo el impacto de los drásticos cambios de iones hidrógeno y iones hidroxilo. ¿Cómo se prepara? ¿Cómo está formada? Con un ácido débil y una sal de este ácido débil, o bien una base débil y una sal de esta base débil. Nunca va a haber un ácido clorhídrico, por ejemplo, formando un buffer. Ni nunca vamos a tener un hidróxido de sodio formando un buffer. Sí puede ser un ácido acético, un ácido fluorhídrico, un ácido cianhídrico. O sí puede ser un amoníaco, por ejemplo. O puede ser, qué sé yo, la metilamina, ¿no es cierto? Etcétera. Acuérdense que cómo vamos a reconocer cuando la sustancia es débil, específicamente por la constante. Conclusión: el buffer se prepara con un ácido débil o una base débil y una sal de este ácido o de esta base. Y estos sistemas contienen, ¿no es cierto?, especies que van a ser capaces de reaccionar con el ion hidrógeno que llegue del ácido o con el ion hidroxilo que llegue, ¿no es cierto?, de la base. Lo van a adaptar, lo van a amortiguar, lo van a transformar en otra cosa para mantener que el pH se mantenga sin mucha variación. Esa es la idea de un sistema buffer. ¿Ok? Ahora, por ejemplo, en el laboratorio tenemos, ¿cierto?, el principal buffer ácido, el más conocido, es el que está formado por el ácido débil ácido acético y la sal acetato de sodio. Ácido acético, así que cuenta, el ácido acético es el mismo vinagre, ¿ya? Por si acaso la palabra acético viene del latín acetum, que significa vinagre. Todo el mundo sabe, ¿no es cierto?, ese aroma, todo el mundo sabe de qué se trata. El ácido acético y una sal que es el acetato de sodio, ácido débil, sal del ácido.
Y el principal buffer o regulador básico que se prepara en el laboratorio es el formado por la base débil amoníaco y una sal de esta base que se llama cloruro de amonio. Amoníaco, cloruro de amonio. ¿Ya? Esos son los principales ácidos, como les digo. A veces yo les he preguntado, ¿cuál de las siguientes especies no corresponde a un buffer? Le pongo eso, por ejemplo, le pongo eso, y acá le puedo poner HCl, NaCl. Y ustedes miran las tres fórmulas y dicen, ¿cómo determino esto? Tendrán que recordar que el ácido clorhídrico es fuerte y no puede formar parte de un buffer. Por tanto, si dice cuál no es, eligen esa. Ojo con eso. O tenemos, ¿cierto? ¿Qué función? Y aquí vale lo importante, la aplicación que tiene para nuestro interés. En los seres vivos, ¿cierto? Los sistemas reguladores más importantes que hay son, por ejemplo, las proteínas, algunas coenzimas, y un par de sistemas, ¿cierto?, que se llaman del bicarbonato y del fosfato. Entonces, en los seres vivos, las células deben mantener un pH casi estable para que haya una buena y eficiente acción enzimática y metabólica. Los fluidos intracelulares y los fluidos extracelulares contienen allí sistemas, ¿cierto?, reguladores que están formados por pares conjugados ácido-base. Acuérdense el par conjugado ácido, base conjugado, ¿no es cierto? Y estos actúan como buffer, y si actúan como buffer, bueno, actúan, vuelvo a repetir, manteniendo estable el pH, amortiguando, ¿no es cierto?, ese cambio drástico que debería ocurrir si tuviéramos la adición de ácidos o de bases. ¿Cuál es el buffer intracelular más importante? El que se llama el buffer fosfato, que será, ¿no es cierto?, formado por, esto sería el ácido, porque tiene dos hidrógenos, y esta sería la sal, porque tiene un solo hidrógeno. Fosfato diácido, porque son dos hidrógenos, con la sal fosfato monoácido. Aquí, por ejemplo, podría ser fosfato monoácido de potasio, fosfato monoácido de sodio, por ejemplo. Y el buffer sanguíneo más importante es el buffer formado que se llama el buffer del bicarbonato. Este anión, el HCO3, es el bicarbonato, o bien carbonato monohidrógeno. Por ejemplo, ¿qué se conoce como bicarbonato? Ese polvito blanco, ¿cierto? Que sirve para aderezar o para poder preparar cosas en la casa. Ese es bicarbonato de sodio, ¿ven? Sería el NaHCO3, NaHCO3. Pero en este caso es, ¿no es cierto?, el bicarbonato formado por ácido carbónico y el anión bicarbonato. Fosfato, bicarbonato. Buffer intracelular más importante, el fosfato. Buffer sanguíneo más importante, el bicarbonato. Pregunto, ¿cuál es el pH de la sangre más o menos, saben ustedes? pH de la sangre, ¿será 7? ¿Será 6? ¿Será 5? ¿Será 8? pH de la sangre. Buena pregunta. Cuéntame, pues, pH de la sangre, juéguenselo por último, no importa que no sea bien, no sea el valor correcto. Yo creo que entre 6 o 7. Era como 7.4. 5.4, 6 y 7. 7,4. ¿Cuánto? 7,4. 7,4, ahí está mejor. Ya lo vamos a ver, tranquilidad. Es 7,35, 7,40, por ahí va el valor. ¿Ya? Vamos a ver qué pasa ahí. Que en la siguiente diapositiva. Otros sistemas que ayudan a mantener el pH sanguíneo son, el mismo sistema fosfato, algunos ácidos nucleicos, proteínas, aminoácidos, coenzimas, que a fin de cuentas son proteínas, metabolitos intermediarios, ¿cierto?, que van formándose producto del metabolismo, por ejemplo. Algunos de estos sistemas poseen grupos funcionales que son ácidos o bases débiles. Por consiguiente, ejercen influencia en el pH intracelular y este pH afecta la estructura y el comportamiento de tales moléculas, ¿cierto?, que se están formando allí. ¿Okay? Esos son datos nada más. Aquí está el pH sanguíneo 7.35, 7.45. Fíjense que el intervalo en que es posible la vida es entre 7 y 7,8. Así que ya saben ya la importancia de que haya alguien allí que esté actuando sin que nos demos cuenta
para que ese pH se mantenga en ese rango, que más o menos, ¿cierto? Es lo normal, 7,35, 7,45. ¿Qué pasa con un pH menor que este valor 7,35? Por ejemplo, 7,2, 7,18, se habla de una acidosis. Seguramente ustedes lo han visto por ahí en algún rango, les han mencionado el cuento, o bien lo van a ver más adelante, no sé. Y si está, ¿no es cierto?, sobre el valor 7,45, se habla de una alcalosis, acidosis metabólica, alcalosis metabólica. Yo no me puedo meter más allá de esto porque, bueno, no me corresponde y soy ignorante sobre este tema, pero sí me bastaría que entendieran que pasa, ¿no es cierto? Con estos valores se habla de, de ese tipo de dificultades, alcalosis o acidosis, cuando los valores son menores que 7,35 por la izquierda y cuando los valores son mayores que 7,45 por el lado de la derecha, digamos así. Tipos de acidosis tenemos la respiratoria y la metabólica. Aquí nada más voy a leer, pero como digo, yo soy muy cerrado en esto, soy muy limitado, así que no es mi parte. Yo solamente voy a cosas, a ver si les sirve de referencia. ¿Ya? Al aumentar la concentración de dióxido de carbono, va a disminuir la concentración de oxígeno. Estamos hablando de la respiración, ¿cierto? Que son esos dos gases que estamos jugando. Y el pH, por tanto, va a disminuir. ¿Por qué? Porque hay acidosis. Lo que pasa es que el CO2 va a actuar reaccionando químicamente con el agua y va a formar mayor concentración de ácido carbónico, porque agua más CO2 va a ser H2CO3. Puede darse por respiración dificultosa, ¿cierto? Se manifestaría como un enfisema o se manifestaría como una neumonía. La dificultad para respirar, ¿cierto? O cuando hay un ambiente pobre de oxígeno, permitirá entonces que se eleve la concentración de dióxido de carbono y este aumento del dióxido de carbono internamente va a favorecer la formación del ácido carbónico. ¿Por qué? Porque el CO2 cuando aumenta reacciona con el agua y se forma el ácido carbónico. Y este ácido carbónico se disocia en hidrógeno y en bicarbonato. ¿De acuerdo? Tipo de alcalosis ahora, que sería el caso opuesto, alcalosis respiratoria y alcalosis metabólica, se da, ¿no es cierto?, cuando aumenta al revés la concentración de oxígeno. Si aumenta la concentración de oxígeno, disminuye la concentración de dióxido de carbono y el pH va a aumentar en valor, ¿cierto?, de 7,45 va a pasar un poquito más arriba. Por lo que hay alcalosis. Puede ser esto manifestado por hiperventilación, ¿cierto?, o por la respiración rápida, que son los términos técnicos que utilizan ahí los científicos. La hiperventilación genera alcalosis porque el incremento de la concentración molar del oxígeno hace disminuir la concentración molar del dióxido de carbono. Y eso hace que haya menos concentración de ácido carbónico y por tanto el pH sube en valor. ¿Ven? Va a haber más hidroxilo, por decirlo de alguna forma. Ahora, eso no es cierto, yo como digo, más allá no me voy a meter por esa razón, así que ustedes lo pueden estudiar y ya nos faltará que se lo explique claramente y con todo el detalle. Capacidad amortiguadora de un buffer. Se habla, ¿no es cierto?, de qué capacidad tienen estos sistemas reguladores para amortiguar o regular estos cambios de pH. Si agregamos un ácido fuerte, ácido clorhídrico, por ejemplo, los iones de hidrógeno adicionales que llegan reaccionan con la sal del ácido que forma el buffer y en solución, ¿no es cierto?, en solución y producen un ácido débil. ¿De acuerdo? Por ejemplo, aquí, ¿no es cierto?, si llegara hidrógeno, ese hidrógeno extra va a formar pareja, digamos, va a reaccionar con el anión de la sal y va a formar ácido. Si aumenta la concentración de ácido, disminuye la concentración de la sal, ya que el equilibrio tiende a formar el ácido. ¿Ven? Eso, disminuye sal y se forma el ácido. Eso que está diciendo químicamente. Con esa razón, o sea, con eso nos vamos a quedar, más allá no nos vamos a meter. Solamente, ¿cierto?, quiero que entiendan que hay sistemas que funcionan en el organismo afortunadamente, de tal manera que podamos tener estabilidad, podamos amortiguar esos golpes. Este link se los voy a agregar aquí en el chat para que lo tengan, para que le den una miradita y si les puede servir para la información necesaria. ¿Alguna pregunta sobre esto? Contadme. Aquí en el chat les va a quedar el link grabadito, pegadito. Pegado. Ahí está. En el, o sea, no, chat. Ahí está el link en el chat de
de esta conversación, de esta reunión, para que lo tengan a mano. Ya. Así entonces apareció por allí un problemilla de buffer, ¿no es cierto? Lo que pasa es que me faltó un par de cosas allí, pero bueno. Lo importante es que uno puede calcular el pH de un buffer, si yo les pidiera el cálculo, con esta forma, o fórmula. Ahí en la presentación había un par de diapositivas que me salté porque apreté esa que me llevó para terminar, por eso apareció el fin tan de repente, ¿me entienden? Pero ustedes lo pueden revisar. Esta ecuación se llama ecuación de Henderson, Hasselbalch o Hasselbalch, algo así. Importante es porque permite calcular el pH. ¿Cómo calculo el pH? De esta forma, de un buffer. El pKa, ya saben lo que es el pKa, lo voy a contar, más el logaritmo de la concentración de la sal dividido en la concentración del ácido. Aquí nos piden que calculemos el pH de un buffer que se ha formado disolviendo 30 gramos de ácido acético de masa molar 60, ¿ya? Y 8,2 gramos de acetato de sodio, que es la sal, en un volumen de 3 litros de agua, o de disolución, mejor dicho. Por tanto, me piden que calcule el pH. Primero, calculo la concentración de la sal, concentración molar de la sal. Molaridad, la sal es el acetato de sodio. ¿Cuántos gramos disolví? 8,2 gramos de acetato de sodio, masa molar 82, volumen en litro dice que es 3. Calculo la molaridad de la sal, 0,033 moles por litro. Calculo ahora la molaridad del ácido, gramos partido en masa molar por volumen en litro. ¿Cuántos gramos de ácido disolví? 30. ¿Cuál es la masa molar? 60. ¿Qué volumen? El mismo, 0,166. ¿Cuál es el pK? El pK se saca obteniendo el logaritmo negativo de la constante. El valor de la constante me la entregaron aquí, bueno, me la entregan en el dato que es 1,8 por 10 a la menos 5. Le calculo el pK, le saco el logaritmo a 1,8 por 10 a la menos 5, me da 4,74. Tengo el pK, tengo concentración sal, tengo concentración ácido, reemplazo en la fórmula. 4,74 más el logaritmo de la concentración de la sal, la concentración del ácido, ¿cierto? Me queda 4,74 más el logaritmo de esa división, 0,198. Calculo el logaritmo de 0,198, me queda 0, menos 0,7 y 4,74 menos 0,7, 4,04. Es un cálculo simple, como les digo, no voy a insistir en mayores cálculos yo, por tanto, es para que sepan que si está por ahí metido en los ejercicios, se debería resolver más o menos así. Pero vuelvo a repetir, no le vamos a dar mayor énfasis al cálculo de pH de buffer, porque eso ya es más específico en todo caso. Y lo que nos decía, ¿no es cierto?, respecto a la capacidad amortiguadora, la capacidad reguladora de un buffer, tiene que ver con esto. Teóricamente, es decir, ¿qué significa con la capacidad reguladora? Es decir, ¿cuán eficiente es el buffer para amortiguar el cambio de pH? Y eso se ve cuando la razón, esta división, sal partido en ácido, que está en esta formulita, ven aquí, cuando esta división es igual a 1 o más cercana a 1. ¿Y cuándo es igual a 1? Cuando la concentración de la sal es igual a la concentración del ácido. Por tanto, sí, ¿cómo me quedaría aquí? Logaritmo de 1, ¿cierto? Y logaritmo de 1 es 0. Por tanto, me va a quedar igual al pK. El pH igual al pK. Si el pH es igual al pKa, o si el pH o el pOH es igual al pKb, significa que la capacidad reguladora del buffer es máxima, es muy eficiente. ¿Por qué va a ser igual? Porque esto se hace 0. ¿Y cómo se hace 0? Cuando esto es igual a esto. Porque si esto es igual a esto, esta división es 1, y el logaritmo de 1 siempre será 0. ¿Me entienden? Esos son cálculos que uno pregunta, cosas como esas. Y aquí me dice, ¿cuánto vale esa razón? Si tengo un buffer formado por el ácido nitroso y una de sus sales, sabiendo que la constante del ácido es 4,5 por 10 a la menos 4, y que el pOH es 11,15, bueno, ¿qué tengo que hacer? Este cálculo, con esta formulita. Necesito pH, pK, y tengo que saber cuánto vale eso. Y reemplazo. Si el pOH vale 11,15,
el pH va a ser 14 menos 11,15. O sea, aquí, ¿no es cierto?, va a valer 2,85, ¿cierto? El pK lo calculo sacando el logaritmo negativo de la constante. Me dieron la constante, ¿no es cierto? El pK es 3,85. Por tanto, eso menos eso, porque lo está sumando, me va a quedar igual al logaritmo de la concentración de la sal partido concentración del ácido, ¿cierto? Hago la resta, menos 0,5. ¿Cómo saco el logaritmo de aquí? 10 elevado a menos 0,5 me da lo que ando buscando. Y esto me da un valor de 0,82. Cuando yo elevo 10 elevado a menos 0,5, shift log de menos 0,5 me da 0,82. Acuérdense, cuando esta razón es más cercana a 1, la capacidad reguladora es mayor. ¿De acuerdo? Bueno, esos son un par de cálculos que hay respecto a buffer. Como digo, véanlo, ténganlo ahí presente, pero no le vamos a dar mayor importancia en cuanto a la cuestión numérica. ¿Alguna pregunta sobre esto? Espero que no. Bueno, ya que hablamos de pKa y pKb, esto sí que es importante que lo entendamos. Fíjense que el operador P es un operador matemático. Es como cuando te digo suma, el signo más, ¿cierto? Los dos puntitos, tú tienes que dividir. En la rayita, tienes que restar. El por o asterisco, multiplicas. ¿Y qué significa el P? Otro operador. Significa el pH menos logaritmo de H. ¿Qué es el pOH menos logaritmo de OH? ¿Qué será el pK? P menos logaritmo de K. ¿Qué es lo que es pKb? Menos logaritmo KB. ¿Se dan cuenta? Eso es. El P significa aplíquele el logaritmo a lo que sigue. Menos logaritmo de K. Menos logaritmo de KB. Ahí está, ¿no es cierto? Para pH, menos logaritmo de H. Para pOH, menos logaritmo de OH. pK, pK, pKb es menos logaritmo de K, etc. Entonces, el pK en general, ya sea pK, pKb, es un parámetro que nos permite evaluar cuán fuerte es un ácido o cuán fuerte es una base. ¿Entienden? Yo puedo mirar el pK y digo, esta es una base débil o esta es una base fuerte. Generalmente, los pK se calculan para las constantes. Como los ácidos fuertes y las bases fuertes tienen constantes muy altas, no se va a hablar de pK del ácido fuerte, ni se va a hablar de pK de una base fuerte. Solo tiene sentido hablar de pK para ácidos débiles y para bases débiles. Pero ahora, entre ellos, entre los débiles, hay unos que son menos débiles y otros más débiles. ¿Quién me dice eso? El pK. ¿Entienden? Si yo tengo dos especies débiles, ¿cuál de las dos es más débil? Veo el pK y digo, esta es más débil que la otra. O esta es menos débil que la otra. Eso es la cuestión. Veamos. El pK es un parámetro que permite evaluar la fuerza de un ácido o de una base. Se obtiene, como dijimos, aplicando el logaritmo negativo al valor de la constante. Por ejemplo, la constante del ácido acético es 1,8 por 10 a la menos 5. Y la constante del ácido nitroso es 4,5 por 10 a la menos 4. ¿Cuál de los dos ácidos es más débil? Siendo los dos débiles. Hay dos formas de verlo. Yo analizo las dos constantes y digo al tiro. El que tiene constante más pequeña es más débil que el otro. O el que tiene constante más grande es menos débil que este otro. A fin de cuentas, la constante más chica indica más debilidad. Y si estamos hablando de un ácido, ¿en qué se refleja esto? En que el ácido tiene muy poca tendencia a entregar hidrógeno. Tiene muy poca tendencia o le cuesta mucho soltar su hidrógeno. Esa es la idea. Por eso es muy débil. Por eso genera muy poco ion hidrógeno. Entonces, si le calculo el pK ahora, le voy a calcular el pK a los dos. Menos logaritmo de eso y menos logaritmo de esto otro. Para ácido acético, calculo menos logaritmo de 1,8 por 10 a la menos 5. En la calculadora pongo menos log, y todo tal cual. Menos log de 1,8 por 10 a la menos 5 me da 4,74. Y menos log de 4,5 por 10 a la menos 4 me da 8,85. Conclusión.
¿Puedo comparar las dos constantes o puedo comparar los dos pK? ¿Qué conclusión sacamos? Que mientras más alto el pK, más débil es, porque tiene constante más chicas. La constante más chica me da un pK más alto, ¿ven? Y eso significa más debilidad. ¿Me entienden? Y ahí hay un juego de palabras, después que yo lo pregunto en la guía se pueden dar cuenta. Yo les digo, ¿cuál de las dos? Ya, por ejemplo, les digo, el ácido acético tiene un pK de 474 y el ácido nitroso un pK de 335. Y ahí les doy alternativa. ¿Qué les digo? Esto implica que el ácido acético tiene mayor tendencia a entregar hidrógeno. Segunda, ¿el ácido acético tiene menor tendencia a entregar hidrógeno? Sí, eso sería lo correcto. Porque como es más débil, le cuesta más entregar su hidrógeno. Y ahí va el juego de palabras. Esa cuestión hay que interpretarla. Concluyo entonces, después de tanto juego de palabras, concluyo que mientras más alto el pK, más baja la constante, más débil la especie. Eso es así. Una especie más débil si tiene, porque tiene una constante más alta, perdón, un pK más alto y una constante más baja. Una especie menos débil porque tiene una constante más alta y un pK más bajo. ¿Comprenden? Y aquí lo dice, lo que acabo de decir, está escrito. Aquel ácido o aquella base que tiene un menor valor de pK o pKb, respectivamente, son más débiles, ¿cierto? Lo que implica una menor tendencia del ácido a ceder hidrógeno o una menor capacidad de la base a aceptar hidrógeno. ¿Prenden la idea? Ya. En general, se tiene que si la sustancia tiene un valor de constante bajo o pequeño, más alto será su valor de pK o pKb, lo que significa que la especie, es decir, el ácido o la base, son más débiles. Poca tendencia para entregar hidrógeno, poca tendencia para ganar hidrógeno o aceptar hidrógeno. Eso es lo clave, allí está la clave. ¿Se entiende? Eso. Un montón de juego de palabras. Ahí está el pK. ¿Alguna pregunta con los pK? Ya. Así las cosas, yo tengo una relación que se puede sacar entre el pH y el pK. Y para eso les tengo una mini PPT muy interesante. A ver si lo entendemos. Veámosla. Díganme si están viendo mi presentación, chiquillas, chiquillos. ¿Sí? Sí, profe. Sí, profe. Ya. Aquí, bien rápido. pH y pH. Los valores de concentración de hidrógeno para la mayoría de las soluciones son demasiado pequeños, ¿cierto? Día a la menos 3, día a la menos 4. Y difíciles de comparar. De ahí que Sorensen, en el año 1909, ideó una forma más adecuada de compararlas, el pH. No es más que la forma logarítmica. Porque cuando yo, ¿cierto?, le saco el logaritmo al valor, como les dije el otro día, parece, uno lo que hace es facilitar el número. ¿Cierto? Porque yo tengo 10 elevado a menos 1, le saco el logaritmo, me da 1. Entonces, entre 1 y 0,1, ¿qué es más fácil escribir? Es más fácil escribir 1. ¿Qué es más fácil entender 1 que 0,1? ¿Qué es más fácil graficar 1 que 0,1? A eso se refiere, ¿ven? Por esa razón se le ocurrió a este caballero calcularle el pH o sacar el logaritmo a la concentración para hablar de pH. Esa es como la explicación. Y bueno, la escala de pH y pH, ustedes saben, ¿no es cierto? Fíjense bien, está el pH, ¿no es cierto? Está la concentración. Mayores concentraciones de OH tiene pHs más altos del núcleo. Menores concentraciones, es decir, mayores concentraciones de hidrógeno o de hidrógeno, tiene pH más básicos. De aquí para abajo están los ácidos, de aquí para arriba las bases, ¿no es cierto? Es lo mismo que acá. Ya. Titulación de ácidos con base, esto tiene que ver con las mezclas, ¿no es cierto? Cuando tenemos igualdad equivalente, ¿se acuerdan? De forma de agua nos da pH 7. Y
si tenemos acá, ¿no es cierto?, más ácido que OH, pH ácido, y a la inversa, más OH que H, tenemos pH básico. Eso lo calculamos todo. Los indicadores de ácido-base, bueno, ya lo mencionamos, ¿no es cierto?, en las valoraciones, ¿se acuerdan? Porque esto lo vimos en la parte de disoluciones. Pueden ser naturales o sintéticos, ¿cierto? Y se usan para saber si tengo un ácido o tengo una base dentro de un rango de pH. Acuérdense que la más conocida es la fenolftaleína, ¿no es cierto?, que es incolora cuando está en medio ácido y es más, digamos, rosadita fucsia cuando está en medio ácido. Eso lo vemos, ¿no es cierto?, en alguna de las diapositivas. Ahí tenemos otros indicadores, que es el naranjado metilo, el papel tornasol, que es el que usamos, ¿no es cierto?, para medir el pH. Cuando el color nos da rojito, más o menos terminado en rosa, rojo, es un pH ácido, y cuando nos da un color azulito, es un medio básico. Son los otros que y un cuarto indicador es el azul de bromotimol, que bueno, es una referencia nada más. Aquí está lo que les decía. Comparación del pH con el pK. Fíjense bien lo que voy a decir acá. Pensemos un poco en el organismo. ¿Qué sabemos? Que las especies neutras, sin carga, a ellas les es más fácil atravesar la membrana de la célula. ¿Entienden? Especie neutra pasa con facilidad a través de la membrana. Mientras que las especies con carga eléctrica no atraviesan la membrana. Tratan de pasarla y está ahí nomás una barrera. Especie neutra atraviesa la membrana, especie con carga no la atraviesa. Eso es lo que se sabe teóricamente. Entonces, si comparamos el pH del medio celular con el pK de un ácido cualquiera, tenemos lo siguiente. Si el pH del medio es menor que el pK del ácido, este no se disocia. Si no se disocia, queda neutro y atraviesa la membrana. ¿Se entiende? Porque al disociarse, ¿qué es lo que hace? Genera cargas negativas, cargas positivas. Las neutras pasan la membrana y las especies con carga disociadas no la pasan. Ahora, si el pH del medio es mayor que el pK, el ácido sí se disocia y al disociarse genera especies con carga, no va a atravesar la membrana. Si el pH del medio es igual que el pK, el ácido está disociado en un 50%, quiere decir allá, un 50% le pueden agregar ustedes. Mitad y mitad. Ya. Vuelvo a repetir. pH menor que pK, el ácido no se disocia. Sabiendo esto de acá, díganme lo siguiente. Los rangos de pH en los fluidos presentes en los segmentos del tracto gastrointestinal son el pH en el estómago entre 1 y 3. El pH del intestino delgado entre 5 y 7. También del intestino grueso, ¿no es cierto? Que sería pH 8. Vuelvo a repetir. El estómago tengo acidez alta, 1 a 3. El intestino delgado 5 a 7, ya cerquita la neutralidad. Y del intestino grueso es un pH mayor, 8. pH alcalino. Si consideramos los siguientes parámetros. pH del estómago 1, piensen en el pH del estómago 1. pH del intestino 7,5. Y pK del ácido acetilsalicílico o aspirina 3,5. Pregunta, ¿a qué nivel se absorbe la aspirina? Piensen un poquito. ¿Qué tienen que comparar? El pK de este ácido, que es la pK de la aspirina, con ese pH y con ese pH. ¿A qué nivel se absorbería la aspirina? ¿A nivel del intestino? ¿Por qué dices tú que a nivel del intestino se absorbería la aspirina? Porque en el estómago el pH es menor al pK, o sea, no se disocia el ácido. Vamos atrás. Tengo 3,5, ¿cierto? Tengo que comparar 3,5 con 1 y 3,5 con 7,5. ¿Cierto? Ya, vamos para acá. Si el pH del medio es menor que el pK, el ácido no se disocia. ¿Cierto? Y si no se disocia, es neutro. Y si es neutro, atraviesa la membrana. Tiene que pasar esto. 1 menor que 3,5, ¿cierto? ¿Quién tiene pH 1? Estómago. Menor que pK.
menor que 3,5. No se disocia, el ácido acetilsalicílico queda neutro y pasó a través de la membrana. Por tanto, ¿dónde se absorbe? ¿Estómago o intestino? Estómago. Estómago, ¿cierto? Estómago, ¿cierto? ¿Se entiende? 3,5 pH, el pK de la aspirina. 3,5 mayor que el pH del estómago, ¿cierto? O bien aquí. 1 menor que 3,5. 1 menor que 3,5 significa que no se disocia y si queda neutro, atraviesa la membrana a ese nivel. Y por eso, ¿cierto? Los que hemos tenido alguna vez esta cuestión de ¿cómo se llama? De úlcera, no se está prohibida la aspirina, que nos hace mucho daño en las mucosas, sobre todo estomacales. ¿Ven? Así de fácil el cuento. ¿Se entendió? Y aquí está una explicación, ¿cierto? Salicilato de sodio, que sería la sal, y la aspirina, son drogas antiinflamatorias, igualmente eficaces, aunque la aspirina puede ser quizá más eficaz que como analgésico. Los salicilatos, que son sales, se absorben rápidamente en el estómago e intestino delgado superior, alcanzando niveles plasmáticos peak en 1 o 2 horas. El medio ácido en el estómago mantiene una elevada fracción no ionizada, neutra, favoreciendo su absorción. Lo malo es que las altas concentraciones de salicilato en la mucosa la pueden dañar, ¿ven? Por eso también tanta aspirina ahí puede provocar las úlceras, por ejemplo. Eso, así de fácil el cuento. ¿Ven que son aplicaciones interesantes, creo yo? Díganme que sí. ¿Alguna pregunta? No, espero que no. También les va a quedar esta. Ahora vamos a hacer, son las 10:30, 10:45, 15 minutos más, el último bloque, ¿les parece? Ya, profe. Sí, profe. Sí, Vale, profe. vale, profe. 15 minutos más nos volvemos a conectar.